Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, depende del lugar donde se encuentren. Para mí que estoy en Argentina son buenos días todavía. Para Jacqueline Flor, que es nuestra ponente del día de hoy, también son buenos días porque está en Perú. Hola Jackie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Camila? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Aquí en el Perú en Lima, Perú, son las 9:02 de la mañana y encantada de participar de este webinar con ustedes. No, encantados nosotros de tenerte con nosotros. Bueno, les damos la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando, obviamente también desde Europa y que está presenciando este webinar. Les contamos que, bueno, que hoy presentamos Introducción a la Minería de Datos con R. Que obviamente este webinar de 1 hora está a cargo de Jacqueline, que va a ser la profesora que lo va a dar. También les contamos a todos que, bueno, que esta sesión está siendo grabada y que van a recibir el link a la grabación cuando este webinar finalice. Pueden hacer sus preguntas, ¿sí? Durante toda la ponencia de Jacqueline pueden hacer sus preguntas vía chat, escriben las preguntas y se las leemos al final. O para los que se animen y los valientes pueden levantar la mano, hay un botón de levantar la mano en el panel de control. Si se animan y levantan la mano, les habilitamos el micrófono y le pueden preguntar a viva voz a Jackie, que es muy amable y seguramente va a responder todas sus preguntas, así que anímense y no se queden con ninguna duda. También les contamos que este webinar es introductorio a un curso que vamos a tener en octubre. Así que les vamos a poner el link al curso en el chat para que puedan verlo y puedan ver también cómo se va a desarrollar las temáticas. Y bueno, también pueden hacer las preguntas del curso que tengan o si tienen alguna duda y si las podemos solucionar, encantados, aquí estamos. Jackie, te dejo tranquila con la presentación y en la ronda de preguntas nos encontramos nuevamente. Ok, Camila, muchas gracias. Bueno, gracias por haberse inscrito. A continuación les voy a presentar una pequeña demo de lo que sería este curso en caso si ustedes se matriculen. Yo encantada de poder ser en el futuro su profesora y resolverle las dudas que requieran ser resueltas. Bueno, empezando la diapositiva, quiero presentarme un poco. Mi nombre es Jacqueline Flor Valdeón, soy directora de proyectos analíticos en Customer Target Consulting. Es una consultora en el Perú que justamente tiene una alianza con IT Latino en este tipo de talleres, cursos y en general, ¿no? Bueno, soy ingeniera estadística de profesión. Posteriormente hice una especialización en marketing relacional en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y luego me fui a España a hacer una maestría. Como ustedes sabrán, bueno, me parece que la mayoría de ustedes son ciudadanos españoles, en el Instituto de la Empresa, que es una de las top en el mundo. Y luego llevé un curso de una especialización en minería de datos, pero básicamente se utilizaba este software, ¿no? El R. Y algunas veces podíamos también hacer todo lo que era minería de datos con el SQL. De por sí, toda mi experiencia profesional siempre he aplicado en mi carrera, he aplicado muchas técnicas de lo que es data mining y mi experiencia profesional se ha enfocado en la banca. También he trabajado en Telefónica del Perú y en algunos organismos del Estado. Siempre he podido aplicar mi carrera y los resultados de las diferentes acciones, actividades que he hecho siempre han tenido un poder positivo, ¿no? En la toma de decisiones en las áreas en las cuales me he desenvuelto, como inteligencia comercial, marketing, innovación y desarrollo, en el área de calidad, etcétera. Yo encantada si ustedes tienen alguna consulta, ¿no? Acerca de alguna experiencia que yo haya tenido real sobre los casos que he visto a lo largo de mi carrera profesional. Bueno, en cuanto al resumen del curso, los objetivos básicamente es capacitar al alumno en el uso de los diversos paquetes y comandos que tiene el R. El software R es un software estadístico, ¿no? Y es mucho más potente que, me imagino que ustedes han escuchado de lo que el SPSS, que se utiliza mucho,
pero este software va más allá porque soporta mucha cantidad de información y es muy comparado al SAS, si alguna vez lo han utilizado o han escuchado el SAS. Tiene muchas librerías, se pueden aplicar muchos paquetes, comandos, etcétera, ¿no? Tiene interfaces gráficas como Ratel y LR Commander. Si uno quiere hacer una comparación con el SPSS, podemos ir a estas dos interfaces gráficas, que es un poco más para el usuario, ¿no? Que no quiere meterse tanto de lleno en lo que es programar, ¿no? El alumno entenderá también algunas técnicas estadísticas y sus aplicaciones en la minería de datos. Luego, este curso tiene una duración de 16 horas y la metodología es un curso teórico práctico. A mí me gusta mucho que el alumno entienda lo que está viendo, no solamente con los ejemplos que yo hago, sino con los ejercicios que yo voy a dar en clase, para que se quede con la estructura, al menos, de la sintaxis, los pasos a seguir, y de esta manera esté listo, ¿no?, para poder aplicarlo en el ambiente donde se desarrolla. Bueno, la introducción, como más o menos le iba comentando, es un lenguaje de programación que permite realizar comandos, implementar técnicas estadísticas, es en un entorno muy interactivo. Las funciones son orientadas a objetos y ellos dos son los que inventaron y diseñaron este software, ¿no? Robert Gentleman y Ross Aihaka. ¿Por qué usar R? La primera razón, como ven ahí claramente, es porque es gratis. A diferencia de otros software como el SPSS, que se tiene que pagar por licencias, aproximadamente pues $10,000 o quizás un poco más. El SAS, ni qué decirlo, está mucho más caro. Entonces este software es gratis, uno lo puede bajar muy fácilmente también y puede empezar a programar y aplicar las diferentes técnicas de minería de datos. Otra razón es que la sintaxis es bien intuitiva y simple. Por ejemplo, ahí están viendo cómo se crean unos vectores, no es complicado. De solo digitar eso, ya nosotros ya estaríamos entrando a lo que es una programación. No es tan complicado. En la primera parte vemos, por ejemplo, un vector. En esta parte vemos un vector de números y acá vemos un vector que es de caracteres, ¿no? No es complicado programar en este software. Luego, la estructura y flexibilidad de uso de R nos permite implementar nuestras propias funciones, ¿no?, adecuadas a nuestros requerimientos. Por ejemplo, un simple gráfico que es un histograma, que no sé si algunos de ustedes han escuchado. Nosotros, utilizando una función, tenemos el histograma, pero si nosotros le añadimos, digamos, más componentes, tenemos algo un poco más elaborado de acuerdo a nuestras necesidades. Este es un ejemplo. Pero se pueden hacer también otras funciones que no son gráficas y que son también bastante intuitivas y no son complicadas. Otra razón por la cual utilizar R es que hay librerías propias y librerías adicionales, como el FactorMiner. FactorMiner te permite utilizar técnicas de minería de datos y en el entorno R Commander, ¿no?, que también vamos a ver un pantallazo de eso, y es otra alternativa más que le permite al usuario de manera sencilla poder hacer modelos predictivos. Tiene una muy buena variedad de librerías gráficas, como ven, ahí ven, por ejemplo, gráficos de dispersión en esta parte, si se adecuan o no a una aproximación a través de una regresión. Y acá vemos, por ejemplo, una curva ROC, que te ayuda a ver si el modelo que tú planteaste tiene un alto poder de predicción o no. Generalmente este tipo de gráficos no los podrías encontrar en el SPSS, ¿no? Luego hay una gran red de apoyo y soporte en diferentes foros, blogs, en Facebook, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahí les he puesto los links donde pueden entrar
esas páginas y consultar, ¿no?, las nuevas tendencias. Se publican nuevos temas de investigación donde se aplica directamente R y pueden enriquecer más su conocimiento. Si lo comparamos con otro software, por ejemplo, el software que les estaba comentando, el SPSS, si bien el SPSS es una parte, ¿no?, de lo que pueden ver en la interfase del usuario del SPSS, en esas opciones nosotros podemos hacer técnicas de segmentación, por ejemplo. Y en lo que es R, tenemos el R Commander que le decía, que gracias a FactorMiner, o incluso dentro de esta opción estadísticos, nosotros podemos segmentar nuestra base de datos, o lo que queramos analizar. Las dos son interfaces gráficas. Esta es otra interfase gráfica que es el Ratel, y también es muy usada para lo que es minería de datos. Luego hay otro software que es el eViews, que se utiliza mucho para hacer series de tiempo. Y bueno, generalmente pues estamos analizando la tendencia, si es estacional, en fin, ¿no?, de una determinada serie aleatoria. Nosotros podemos hacer lo mismo en el entorno R, ¿no? Y bueno, eso sí, quizás acá sí tenemos que meterle un poco más de programación. No vamos a verlo en este curso, pero sí estamos comparando que podemos utilizar un software que es gratis encima y podemos mejorar nuestros análisis. Bueno, en cuanto a la sesión 1, vamos a ver todo lo que es objetos y lectura de datos. En cuanto a los objetos que vamos a ver, están los vectores, las matrices, las listas, los factores y los data frames. Bueno, un vector ya es conocido, ¿no?, lo que ya les había comentado en un ejemplo anterior, es algo sencillo, tenemos una matriz. Pero lo que nosotros más vamos a utilizar en el mundo real cuando analicemos nuestros datos va a ser un data frame. ¿Por qué? Porque a diferencia de, si bien es cierto, es muy parecido a una matriz, se diferencian porque las columnas no son del mismo tipo. En una matriz tienen que ser o todas numéricas o todas caracteres, ¿no? Acá, por ejemplo, ven 3 variables y las 2 primeras son numéricas que representan a la edad y al peso, y la tercera es la variable sexo, que determina si es femenino o masculino, ¿no? Generalmente nuestras bases de datos están de este tipo, ¿no? Acá es un ejemplo pequeño, ¿no?, por eso tiene 4 registros. Generalmente estamos hablando de incluso a veces millones de datos, ¿no? En cuanto a lectura de datos de un archivo, es muy importante porque generalmente sí, los que trabajan en lo que es, están en el área de inteligencia comercial, inteligencia de negocios, manejamos grandes cantidades de información y si queremos trabajarlas en el entorno R tenemos que importarlas, ¿no? Hay en sus diferentes formas, podemos importarlas desde un archivo tipo texto, CSV, Excel, etcétera, o desde el mismo SQL, un motor de base de datos. Podemos importar al entorno R y poder hacer nuestro análisis de información. En este caso, por ejemplo, tomé un archivo del tipo CSV, que es muy parecido a un archivo de texto, pero está separado por puntos y comas, ¿no? Es una estructura, es una sintaxis por la cual nosotros podemos importar al entorno R una base de datos. Esta base de datos es pequeña, tiene 10 registros y podemos ver las notas de 10 alumnos, ¿no? En cuanto a la exportación también, una vez que nosotros, por ejemplo, hayamos hecho nuestro modelado de datos, etcétera, en R, si ya tenemos nuestra base final, por ejemplo, hemos aplicado un modelo predictivo, etcétera, podemos exportarlo a un determinado formato, ¿no? Uno escoge si es, por ejemplo, en el primer caso del tipo CSV o si es del tipo texto o Excel, en fin, ¿no? Podemos exportar nuestros datos ya con algún índice que hemos añadido, etcétera. En la sesión 2 vamos a ver
todo lo que son los gráficos, cómo podemos realizar desde gráficos sencillos, que es una nube de puntos con una función plot, hasta un gráfico, bueno, un histograma de frecuencias, hasta gráficos un poco más elaborados, ¿no? Que incluyen leyendas, en fin, títulos y demás cosas, o uno un poco más complejo que son ya mapas. En este caso ven a Lima, al departamento de Lima, con diferentes provincias, y todo esto se hace en el entorno RStudio con una determinada sintaxis, y podemos obtener ese tipo de gráficos, ¿no? Que les pueden ser de mucha utilidad cuando hacemos geomarketing, etc. En la sesión 3 vamos a analizar, vamos a hacer análisis de regresión simple. Ya saben, no sé si algunos están familiarizados con esto. Cuando queremos ver si hay variables, si las variables tienen relación con una variable dependiente, si se adecua a una recta, y podemos hacer predicciones simples, no complicadas, de datos futuros. En la sesión 3, bueno, continuando con el análisis de regresión, vamos a poder aplicar la función LM, por ejemplo, y poder tener un análisis de regresión y los determinados coeficientes para poder hacer las predicciones de datos futuros. Acá también en la sesión 3, bueno, no lo he puesto aquí, pero vamos a ver un poco de lo que es muestreo y cómo realizar algunas funciones propias, que no es tampoco complicado, pero les va a ayudar un montón para que ustedes puedan elaborar más adelante procesos un poco más elaborados. Luego en la sesión 4, que sería la final, vamos a hacer todo lo que es análisis de conglomerados. Vamos a realizar un análisis jerárquico, donde en el entorno RCommander, también vamos a poder realizarlo en el entorno de RStudio. Acá ven la pantalla el RCommander, ¿no? Donde si siguen esos pasos vamos a poder tener un análisis jerárquico que te ayuda a que tu conjunto de datos pueda ser dividido en grupos que tengan características muy similares, ¿no? Y te ayuden a poder segmentar campañas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en el sector de marketing netamente. Por ejemplo, aquí hay una data pequeña, y donde, gracias a un dendrograma, que también es parte del análisis jerárquico, nos puede visualizar, nos ayuda a visualizar que se distinguen 4 grupos, ¿no? Están ahí diferentes colores, y podemos determinar en cada grupo que tienen características similares, y aplicar, por ejemplo, campañas de marketing, si hablamos en el mundo marketero, a estos diferentes grupos, ¿no? Que no se comportan igual, pero sí dentro de cada grupo se tienen que comportar, tiene que haber una característica, tiene que haber homogeneidad dentro de cada grupo. Posteriormente veremos la técnica de K-medias. La técnica de K-medias la vamos a trabajar también en el entorno, otra interfaz gráfica, en este caso Ratel, que es lo que ven aquí en su pantalla. Y vamos a analizar algo muy similar a lo que les comentaba en un análisis jerárquico, también distinguir una cantidad de grupos y poder caracterizar esos grupos de tal manera que esos grupos estén bien identificados y sean independientes el uno del otro. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica que también vamos a obtener cuando hagamos este tipo de análisis, y vamos a tener, por ejemplo, acá son 4 grupos, ¿no? Acá tenemos un grupo, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4, ¿no? Y podemos hacer una comparación incluso con el análisis jerárquico, ¿no? ¿Cuál de los dos análisis podría darnos una mejor clasificación de nuestros datos? Y bueno, básicamente eso es lo que sería el curso. No sé si
si tendrían alguna consulta que quieran hacer. Sí, Jackie, acá tenemos una pregunta. Bueno, preguntan cuándo es el curso. Les comentamos que ahora yo voy a poner el link en el chat, así que lo van a poder ver y bueno, y ahí está más especificado también sesión por sesión. También consultan si, bueno, si esto R en realidad, si podés resumir un poco las ventajas y las falencias que tiene R. Ya, ya. Mira, en cuanto a las ventajas, las habíamos comentado al inicio, les decía que es un software gratuito, que es un software que tiene una variedad de librerías gráficas, muchas funciones que podemos aplicar, que a veces nos limitan, en otro software están mucho más limitados. Puedes buscar más información en los diferentes blogs que hay a nivel mundial. Es muy interactivo también es el software, a diferencia de otro software. Y lo que sí es cierto que hay, cuando son bases de datos, cuando ya estamos hablando de Big Data, ¿no? Digamos, ¿no? Manejar base de datos muy grandes sí puede demorarse un poco al momento de correr algún modelo estadístico, sí, pero es cuestión como que de esperar, ¿no? Pero no es que se va a colgar tu máquina, ¿no? Pero sí es un poco más lento, se podría decir. Esa sería, digamos, una pequeña desventaja, pero estamos hablando de teras de información, ¿no? Se podría decir. No todos trabajamos con eso. Generalmente cuando uno hace un modelo predictivo toma una muestra, ¿no? de sus datos. Eh, Básicamente eso es el problema que yo podría encontrar. Ya que acá consultan, si tenés algún caso de uso que puede ilustrar el alcance de la herramienta. Sí, o sea, realmente he hecho varios modelos, técnicas de segmentación básicamente, y también modelos de fuga de clientes. Bueno, ahorita la presentación la tengo bajo una empresa que trabajé, no puedo mostrarla directamente, pero sí, bueno, te puedo ir comentando que sí, o sea, por ejemplo, trabajé en un banco en Perú y si bien es cierto, por ejemplo, el área de riesgos, no sé, las personas que han trabajado en banca podrán entender mejor esto, si bien es cierto, genera una segmentación a priori en base a ciertas variables, ¿no? Y, por ejemplo, el banco tenía como 10, 12 segmentos de gente que ingresaba de acuerdo más que todo a su salario a ser clientes de ese banco, pero por ejemplo los mejores clientes eran llamados los premium, y uno de los criterios era que sea mayor a 600.000 soles para que pueda ser un cliente premium. Pero si nosotros dentro de esos clientes premium aplicábamos una técnica de segmentación, en este caso apliqué un K-medias, dentro de ese grupo que ya está supuestamente segmentado por otra área y otra técnica, encontramos que habían tres grupos dentro de este grupo, ¿no? En base a sus consumos en tarjetas, a sus características, de acuerdo a los puestos que tenían, porque eran en su mayoría vicepresidentes, gerentes, gente de mucho dinero, y en base a sus necesidades, ¿no? Encontramos como tres grupos, ¿no? Gente que le gustaba mucho ir a eventos sociales, más que a restaurantes, le gustaba ese tipo de eventos, ¿no? Y pudimos mejorar las campañas de fidelización dentro, dentro de todo ese grupo de clientes premium. Ya no solamente mandándoles una oferta a todo ese grupo total, sino para cada uno de esos tres subgrupos que habían dentro de todo este grupo. Perfecto. También consultan cuál es la relación entre minería de datos versus inteligencia de negocios y ciencia de datos. Ya, lo que es minería de datos netamente en sí, minería de datos tiene que ver con el tratamiento de la información. Hay una parte previa a la minería de datos, que es cuando tú ves la data dura, la data en el mismo data warehouse, no sé si alguno ha podido escuchar sobre eso. Cuando no ha habido ninguna normalización, pueden haber datos repetidos, pueden haber, la data está sucia, se podría decir. Luego de haber hecho toda la limpieza de datos, haberla modelado, haberla normalizado, en fin,
ya empezaría la etapa de minería de datos, donde ya tienes tu data mart, se podría decir, que es algo un poco más pequeño que un data warehouse, te hablo de empresas grandes, y ahí es donde uno comienza ya a utilizar las diferentes técnicas estadísticas, ya sean descriptivas o inferenciales, para poder hacer minería de datos. Eso, o sea, minería de datos es escarbar en la información, en los datos que ya tienes y volver la información útil. En cuanto a Business Intelligence, es más que todo el ambiente, ¿no? Todo el entorno que trata no solamente de lo que es minería de datos, sino de incluso el levantamiento de la información, hacer un data warehouse, hacer una data mart, limpiarla todo, hasta llegar a la parte final donde ya está la toma de decisiones, ya tienes tu modelo, ya aplicas una estrategia de negocio. Todo eso sería inteligencia de negocios, ¿no? Y lo que es Data Science. Data Science es ciencia de datos, ¿no? Es aplicar diferentes técnicas, se podría decir, para tratar a los datos. Uno de los casos sería, pues, Big Data, ¿no? Lo que ahora estamos escuchando mucho, y básicamente esa sería la diferencia. Perfecto, Jackie. Les contamos a todos que, bueno, que tienen el link ya al curso en el chat, así que pueden ingresar y, bueno, van a poder ver en TecnoWebinar todas las sesiones y, bueno, lo que es el costo y sobre todo lo que son las sesiones bien especificadas. Y también, bueno, cualquier duda se pueden comunicar tanto con tecnowebinar.com y pueden hacer sus consultas o a ver si vos pusiste algún tipo de contacto. Jackie, ¿nos querés dejar tu contacto por las dudas que también tengan Ah, bueno, dudas con respecto al curso? disculpe, no me pude dejar. Ahorita lo dejo, voy a generar acá. Mira, acá también Jackie consultan si es requerido conocimiento de programación para realizar el curso. No se requiere ningún conocimiento. Como te digo, las sintaxis que vamos a emplear son sencillas, y conforme va pasando el curso vas a adquirir tanta habilidad de eso que cualquier, digamos, otro comando que se añade no va a ser problema. Ok, y preguntan, bueno, si es necesario ser estadístico, pero bueno, acabas de decir que no hace No falta. es necesario. Por ejemplo, bueno, acá están viendo un entorno de RStudio, no sé si lo pueden ver. No es necesario. Yo recuerdo también, bueno, soy profesora, sí, y una de mis promociones que tuve, muchos de mis alumnos no tenían ese perfil, eran administradores de empresas, eran economistas, ingenieros industriales, o sea, no es necesario tener conocimiento puro de estadística, es estadística básica o al menos alguna idea, ¿no? Les Perfecto. voy a dejar mi contacto, Sí, 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 les sí, voy sí, a, sí. voy a Es dejar mi interesante que contacto pongas ahí un en el chat. contacto por si, bueno, obviamente alguien tiene dudas, se comunica con nosotros o bueno, te puede Sí. contactar y vos le vas a poder resolver bien las dudas de lo que es el contenido sobre todo. Sí, mi contacto es jackie.flor, a ver, gmail.com. Perfecto, o sea que los invitamos a todos a que entren al link que está en el chat, sí, que es el link de TecnoWebinar, donde obviamente está toda la explicación del curso sesión por sesión, y que cualquier duda o consulta que tengan se comuniquen, ¿no?, con TecnoWebinar. Bueno, en este caso Jackie puso su contacto, así que se pueden comunicar con Jackie si tienen alguna duda con respecto a lo que es el contenido o bueno, si les ha quedado una pregunta con respecto a la temática. Jackie, nosotros te agradecemos por haber estado con nosotros. Esperamos encontrarte en algún que otro webinar próximo, que seguramente va a ser así. Bueno, y nos veremos entonces en el curso que tenemos programado para octubre. Ya, encantada de poder hablarles un poco de este curso, y volver a verlos también, me imagino, en un futuro, si vamos a llevarlos.
Perfecto, les agradecemos también a todos los asistentes, obviamente, por haber estado con nosotros y nos encontramos en el próximo webinar. Recuerden pasar por tecnowebinar.com para ver webinars y conferencias online de tecnología en general. Así que los saludo, les deseo bueno, un buen fin de semana y hasta la próxima. Chao.